Hablará don Jesús Higueras, que me ha dicho que sea muy breve en la presentación. Nació en Madrid, es licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, aunque se formó también en esta casa. Ha sido párroco, vicario parroquial en distintas parroquias de Madrid y desde 1995 es párroco de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón. Bien, en la actualidad es arcipreste del arciprestazgo de Pozuelo Aravaca. Fue nombrado por el Papa Francisco misionero de la Misericordia el año pasado y también fue perito sinodal, auditor del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Bien, también escribe, ¿no?, en distintos medios de comunicación sobre espiritualidad. Y ya está, ¿no?, porque ya no quiere que diga más, ¿no? Pues tiene la palabra don Jesús Higueras. Buenos días. La verdad es que estando aquí Dani Granada me da un poco de... Hay que citarlo. Me da un poco de tema, hablar de la familia, cuando sobre todo el que coordina el tema de los máster aquí en la zona norte, ¿no? Y que hay que seguir, ¿verdad?, intentándolo, que arraiguen y que le hagan caso, por favor, que lo necesitan mucho. Pues vamos a ver, hemos cambiado el programa porque yo no sé ni siquiera si voy a llegar a media hora, pero vamos a intentarlo. En el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, cuando llegábamos a las conclusiones, yo creo que ahí, sin duda ninguna, el tema, donde todos los obispos coincidían que la batalla de la nueva evangelización se iba a librar, era la familia. Era la familia y realmente se cuestionaban muchos pastores. Estamos atendiendo a la familia, estamos cuidándola y estamos realmente llevando en cualquier realidad eclesial, pues esa atención donde realmente se juega la fe y esa famosa palabra de San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia. Y creo que ahí era una llamada fuertísima de atención, ¿no? Salió también mucho el tema de los medios de comunicación, muchísimo, el tema en fin. Y por tanto creo que eso es lo que motivó que después el Papa Francisco convocara esos dos sínodos, el extraordinario y el ordinario, que por desgracia se polarizó en temas polémicos absurdos que no han llevado a nada y que sin embargo pues sí que dieron o ha dado lugar a una reflexión preciosa, ¿no?, importantísima sobre la familia. De hecho, recuerdo, y esto se puede aplicar a la pastoral familiar, que en la homilía de clausura de ese sínodo, comentando lo del ciego Bartimeo, Benedicto XVI decía: la nueva evangelización de la que tanto se habla, ¿qué es? Y decía el Papa, yo la resumiría en 3 puntos. 1. Confirmar en la fe a aquellos que practican, viven y desean, y por tanto es tarea nuestra, confirmar en la fe a aquellos que tienen una vida. 2. Reavivar la fe en aquellos que, habiendo recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, se ha enfriado, se ha desdibujado y realmente pues han tenido o ha quedado atrás. Y 3, hacer un primer anuncio a aquellos que, pues que realmente no tienen conocimiento de la salvación, de la belleza de la salvación realizada en Jesucristo, ¿no? Y por eso creo que desde ahí ya, pues en Evangelii Gaudium, por empezar por algún texto, decía, o leemos en el punto 66, la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave, porque se trata de la célula básica de la sociedad. Un lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y de las necesidades circunstanciales de la pareja. Como enseñan los obispos franceses, no procede del sentimiento amoroso efímero por definición,
sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Es una cosa bien bonita que resume perfectamente. Dicen, está en crisis la familia. No está en crisis la familia. Estamos en crisis las personas. Que tenemos que, o las personas que están llamadas por vocación a vivir la santidad dentro de la familia. Y de hecho, también recordamos todos esas palabras tan expresivas del Papa Francisco en su viaje apostólico a Filipinas, cuando dice, tenemos que luchar contra esa colonización ideológica de la familia. E incluso últimamente el encuentro del Papa Francisco con los obispos polacos, como también con tanta fuerza insiste. Especialmente él hizo incidencia en la ideología de género. Pero bueno, es verdad que nuestras familias están, yo pienso que intoxicadas por estas ideologías que en el siglo XX se desarrollan con mucha fuerza, que se podían resumir en 4. El hedonismo, el materialismo práctico exacerbado, el relativismo moral, que afecta, por supuesto, también al modo de entender la familia y de vivirla. Yo creo que también ahí está la ideología de género, ahora y especialmente en nuestro país, con una fuerza. Y luego el Papa Francisco ha aportado una nueva ideología, la ha verbalizado, que es el individualismo, como una nueva ideología, y lo hemos experimentado todos, ¿no? Y también, como un segundo punto, para que no olvidemos que estamos en el año jubilar de la misericordia, que la familia es la escuela de la misericordia, donde realmente pues se recibe esa misericordia, se transmite, ¿no? Y entonces Amoris Laetitia dice, la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Dice, junto a una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, religiosos y religiosas, catequistas y otros agentes pastorales. En las respuestas a las consultas enviadas a todo el mundo, se ha destacado que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de las familias. ¿Estamos los curas preparados realmente para dar unas respuestas convincentes, sólidas, para confirmar en la fe a aquellos que vienen a nuestras parroquias a ser ayudados, a ser iluminados? De hecho, pues todos tenemos pues esa experiencia de que nos viene al confesionario, mire padre, que es que resulta que estoy casado por lo civil, que quiero integrarme en la comunidad parroquial, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues que esto nos pasa todos los días, con las primeras comuniones, con una serie de temas, ¿no? Que ahí estamos, ¿no? Y hay que preguntarse si realmente estamos preparados, ¿no? Esa importancia del constante estudio que necesitamos todos los sacerdotes, especialmente pues todos, en definitiva, para saber hacer esa nueva evangelización, confirmando la fe, reavivando la fe enfriada, digamos, de aquellos que la tuvieron, y haciendo un primer anuncio del Evangelio o de la buena noticia de la familia. Dicho esto, la pastoral familiar en las parroquias, a mí me parece que se resumiría como en 2 grandes capítulos. Uno que sería una perspectiva transversal y que viene a decir, simplemente decir, toda pastoral parroquial es familiar. No hay nada que hagamos en las parroquias que no sea familiar, porque todo lo que hacemos afecta profundísimamente a las familias. O tenemos que tener esa idea de que en nuestra familia, lo veremos, ¿no? Y intentaremos hacer un pequeño repaso muy en titulares de cómo tenemos la gente que viene a nuestras comunidades parroquiales, a lo que sea, iluminar desde la fe la realidad familiar que están viviendo es esencial. Y eso se puede llamar como la perspectiva transversal. Todo es familiar en una pastoral. Luego también hay una perspectiva, digamos, por llamarla de algún modo, vertical. Grupos específicos que traten la problemática familiar, la vivencia familiar, la vocación a la santidad dentro de la familia. Y ahí, pues yo lo que hago es hacer unas sugerencias para aquellos que os puedan servir, como en lo que es el marco de una pastoral ordinaria de una parroquia, pastoral ordinaria,
nosotros tenemos oportunidades únicas y extraordinarias de hacer un anuncio y de reevangelizar o de evangelizar las familias. Una vez que se han casado, y yo creo que Joan va a hablar dentro de un rato de lo que es la preparación del matrimonio y de cómo dentro de esa preparación es el momento perfecto para hacer extensivamente un anuncio de lo que es lo que la Iglesia y el Evangelio y la Iglesia expresan sobre la realidad familiar. ¿Cuándo podemos o en qué momentos tenemos para hacer una nueva evangelización de la familia? En primer lugar, el bautismo de los hijos, el sacramento del bautismo. Todos tenemos en nuestras parroquias lo que se llama la preparación o los grupos prebautismales. Y es un momento además que los padres están especialmente sensibles, en los que se dan cuenta que ellos, abiertos a la vida, tienen una grandísima responsabilidad, una grandísima vocación, esponsalicia y paternal. Entonces, encontramos en esos momentos, y la pregunta es, ¿nosotros somos capaces, ayudados por seglares o incluso nosotros mismos, pero vamos, están los seglares, sería maravilloso porque ellos nos cuentan un testimonio de su vivencia de la vida familiar, de cómo el compromiso de bautizar a un hijo te comprometes a que este niño sea educado en la fe y pueda amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña el Evangelio, y hacen un compromiso público ante Dios, ante los hombres, de que sus hijos sean educados en la fe, en la casa, en la escuela, en la parroquia o en la institución eclesial que ellos quieran. Pero a veces ahí nos limitamos a decir, bueno, que sepáis que el bautismo hay que llegar 10 minutos antes, que el niño venga comido para que no llore, que tengan el faldoncito, la vela, por favor ser puntuales, tal. Y explicamos 4 cosas de lo que es el rito del sacramento, pero no nos implicamos. Es más, la ventaja de entrevistas individuales es muy importante. Cuando nos vienen con la solicitud de bautismo, hay una casilla que pone casados en, y tienen que poner la iglesia, que muchas veces lo dejan en blanco. O ponen simplemente el lugar, pero no el templo, que ya indica que están casados por lo civil. Y cuando no ponen nada, pues es que ni están casados. Entonces, claro, es el momento de que nos la están poniendo para que entremos y realmente ahí te ponen las botas si quieres. Como es lógico, ¿qué os pasa? Que no estáis casados, tal. ¿Os habéis olvidado de reinar esto? Al principio os habéis olvidado, ¿verdad? No, es que no estamos casados, tal. Y eso, no, porque la boda es muy cara, cuesta mucho dinero, el convite, tal, no sé qué. No, qué tontería es eso es un mito. Entonces ya empiezas a... Es una oportunidad, es la primera de todas que tenemos, y yo no sé hasta qué punto estamos siendo apostólicos, con sed de alma, con afán de alma, de el cuerpo a cuerpo que se vive en la parroquia. Creo que esto es fundamental. Y de ahí, creo que todos tenemos la experiencia, por lo menos yo no hemos hablado y yo también, de que ahí, por ejemplo, salen muchas familias que quieren realmente arreglarse, que quieren regularizar su situación y que empiezan a vivir la fe ya de un modo auténtico. Siguiente paso, digo, va a ser plantearos, ¿no?, las posibilidades, ¿no? En muchas parroquias cada vez se nos pide más qué hacemos con los niños antes de primera comunión. Antes de primera comunión. Porque cada vez más tienen gusto las familias de venir con todos a la misa. Que por un lado es muy bonito, por otro lado es un petardo, porque te ven al niño llorando. Yo recuerdo una vez un domingo un niño con el triciclo por el pasillo central, con un triciclo de coche de policía, nadie le cogía, tal. Yo a veces rezo a San Herodes, ¿no? De San Herodes ora pro nobis, para que sean todos los niños, pero muy poco evangélico. El Señor decía, dejad que los niños se acerquen a mí, y yo digo, que se alejen, por favor. Por lo menos en misa de 12, que es un espanto, ¿no? De ver ahí 200 niños chillando, tal. Pero aún así, ¿qué hacemos? Porque es que te viene con los niños. Hay posibilidad de hacer un grupo que se llama, nosotros lo tenemos, Iniciación en la Fe. Que esos pequeñajos que no se enteran de nada, pues abajo hay unas cuidadoras responsables, sensatas, que les encanta estar con los niños, que hacen juegos, hacen cosas que efectivamente los padres pueden oír tranquilamente las misas, y de hecho hay un grupo que lleva funcionando muchos años, en el que algunas mamás que oyen la misa luego se quedan con ellos, y de hecho incluso hay una adoración eucarística infantil. Yo no la hago, no tengo paciencia, pero vamos, las explicar en parroquiales con mucha paz, para que los niños desde pequeñitos, ¿no?, entiendan lo que es la presencia de Jesús eucarística, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, luego por supuesto,
cuando los niños vienen a prepararse a la primera comunión, vienen con los padres. Qué ocasión tan buena, tan importante tenemos para que, al tiempo que los niños se preparan, en nuestros materiales catequéticos hay una parte que siempre dice: hazlo en familia, hazlo con tus padres, trabaja con ellos. Pero no son pocos los padres los que no les importa, es más, piden quedarse el tiempo de las catequesis de sus hijos para ellas mismas. Normalmente son madres, hay que decirlo, porque son las que pueden tener un poco más de tiempo. Y ya que hemos traído al niño, pues en vez de irnos ahí al bar de enfrente a hacer el commenting de la jugada última, pues podemos quedarnos aquí, que nos den unas pistas, y bueno, es una ocasión. Entonces vamos haciendo un recorrido en el momento de las primeras confesiones. Las primeras confesiones también es un momento precioso en los que invitamos a los padres a acercarse, y todos tenemos la experiencia, ¿verdad? Y esto a los curas nos decepciona mucho. Joder, hemos preparado, pues, botón de muestra. Yo tengo más o menos en la comunidad parroquial cada año 150 niños hacen la primera comunión. 150, 180, de 150 a 200 cada año. ¿Cuántos se quedan después a continuar? ¿Cuántos continúan después de la primera comunión? Se puede llamar junior, se puede llamar poscomunión, se puede llamar confirmación infantil, como quieras. De 100, si se quedan 30, ya es mucho. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que si tú no cuidas a los padres a las 2 semanas de haber hecho la primera comunión desaparecen del mapa. Si tú no creas un espacio para que los niños, a la vez que vienen a la primera comunión, puedan tener después la Eucaristía, y una Eucaristía, evidentemente no hay misas de niños, eso es una tontería, pero es verdad que hay misas con muchos niños. Y ahí, pues efectivamente, es un momento precioso para invitarles, para ser paciente, que San Herodes interceda por todos, para que el cura tenga la paz para poder seguir predicando sin perder la pinza. Bueno, pues. Y creo que en este tema también hay en la homilética, nuestra homilética dominical, especialmente dominical, es un momento extraordinario para cuando tenemos que aterrizar y decir esto que estamos anunciando, cómo se vive. Una experiencia que tenemos en la comunidad parroquial la pregunta es ¿cómo lo vivimos en casa? ¿Cómo lo vivimos en casa? ¿Cómo lo vivimos con los hijos, con el marido, con la mujer, con la suegra, con la cuñada? Es decir, que es que hay que aterrizar. Y si tú no aterrizas y tienes ahí, en ese momento, muchas personas que sabes que te van a escuchar, estamos desaprovechando. Y creo que ahí, pues, vale la pena que nos demos cuenta que tenemos un momento privilegiado para hacer una pastoral familiar con motivo de todo lo que hacemos en la parroquia. También, por supuesto, en lo que son los funerales. Hablábamos ayer bueno, salió el tema de los alejados, tal, ¿no? Fijaos qué bonito cuando una persona pierde a su madre, pierde a su padre. No te digo nada cuando pierde a un hijo. Yo últimamente, es decir, hace unos cuantos años, te das cuenta que es un momento para enganchar, para fidelizar a la gente. Cuando les explicas, bueno, pues qué es lo que... Entonces, como ha habido siempre madres tan extraordinarias, que es un modelo de fe para los hijos, o padres, o abuelos, ¿no? Es un momento también que es que no podemos perder la oportunidad. En la entrevista anterior al funeral, que todos las tenemos, ¿no? Tú vas a preparar un funeral de repente a lo que salga, ¿no? Sino que citas a la familia, la escuchas, te cuentan cómo ha sido esa persona, qué es lo más que destacaban de ellos, ¿no? Creo que los sacerdotes somos unos privilegiados a la hora de poder, en cualquier actividad parroquial, hacer apostolado, evangelizar la familia, una pastoral familiar. Especialmente me gustaría también, en un punto que creo que todos lo cuidamos, pero habría que insistir más, que es en la dirección espiritual, en lo que es el confesionario. Hablamos ayer de la pastoral de jóvenes y fenomenal, fantástico, salió un poco de refilón. Yo quería insistir más hoy, decir, ¿dónde nace una auténtica pastoral de jóvenes? De los padres. Si tú cuidas a los padres, los atiendes, sobre todo en dirección espiritual, son las madres las que van a decir, niño, vete a la parroquia, o vete con el cura a Polonia, o vete a esta convivencia, ¿qué tal? Porque claro, pues le preguntas a la madre cuántos hijos tienes, por qué no traes por aquí. En la dirección espiritual, que normalmente pues nuestra disponibilidad tiene que ser absoluta, en ese cuerpo a cuerpo en el que ya vas personalizando, te van contando, y pues cómo es tu marido, cómo son tus hijos,
cómo es tu mujer, qué dificultades tiene tu lugar, porque efectivamente todos conocemos que muchas veces el contenido de lo que charlan con nosotros son sus preocupaciones familiares. Ese es el momento de hacer propuestas, de meternos, de dar buenas lecturas. Oye, ¿por qué no te lees este libro? ¿Os dais cuenta de la cantidad de oportunidades que tenemos en la pastoral ordinaria, digamos transversal, para realmente meternos con la familia, en el sentido positivo de la palabra, y no desaprovechar? Porque yo creo que hoy en día es cuestión sobre todo de fidelizar a la gente para que cuando se sienten, como decís ayer muy bien, escuchados, queridos, comprendidos, alentados, acompañados, ¿no? La familia encuentra en la parroquia un punto de referencia esencial. Y creo que ahí, bueno, pues es un buen momento para que repasemos. Y esto podría alargar muchísimo más, porque ahí hay tantos grupos que en general, ¿no? Todo lo que sean los movimientos o realidades eclesiales, las familias están perfectamente tratadas en la acción católica, en las hermandades, en las devociones populares, y luego grupos más particulares como puede ser el grupo de Maús, las clases de teología, los ejercicios espirituales específicamente para matrimonios. También estamos teniendo la experiencia que es cada año, por ejemplo, empezamos poquitos, tal. Bueno, pues son 3 tandas de 250 personas de familias que vienen a hacer ejercicios espirituales. Y bueno, pues supone que todos los años, al final, un fin de semana largo, casi 800 personas han hecho ejercicios espirituales con la parroquia. Y bueno, pues ahí te das cuenta que tienes unas oportunidades magníficas de meterte mucho más a fondo que lo que es la homilética dominical, y creo que ahí tenemos un campo grandísimo. Y esto sería, de algún modo, la perspectiva transversal, ¿no? El amor es creativo, y el amor pastoral, la caridad pastoral, creo que está en la creatividad nuestra, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que ver cómo podemos apoyar, alentar y seguir a nuestras familias. Veis que va todo muy en titulares. Yo hago sugerencias, porque creo que son experiencias positivas, y cada uno tendrá que ver cómo es su comunidad parroquial para decir. Pero luego creo que también es bueno que nosotros, en nuestras parroquias, en la medida de nuestras posibilidades, tengamos grupos específicamente creados para atender las necesidades familiares. Entonces, al llegar a Pozuelo, yo me di cuenta que la gente se casa, la gente joven, está muy bien, empieza bien, y empiezan los líos, pronto. Las discusiones, los choques, las dificultades. Todos tenemos la experiencia de que matrimonios con pocos años de vida matrimonial se fracturan y se rompen. ¿Qué estaba pasando? Entonces, a mí me pareció, año 95, que se daba tanta importancia a los cursillos prematrimoniales, pero que yo no conocía que existieran cursillos postmatrimoniales, que ahora en Amoris Laetitia ha salido. Entonces se me ocurrió lo que vinimos a llamar la ITV matrimonial. Hay una inspección técnica de vehículos, la ITV de los coches, la ITV de los matrimonios. ¿Quién cuida a los matrimonios una vez que se han casado? ¿Dónde pueden ellos realmente estar? Y de hecho salió en el sínodo: los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado, durante el cual las parejas crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que vaya más allá de la celebración del sacramento. Es de gran importancia en esta pastoral la presencia de parejas con experiencia. La parroquia es considerada como el lugar ideal donde parejas expertas pueden ponerse a disposición de aquellas más jóvenes. Y ahí hay tantos temas en estas ITV matrimoniales. Nosotros llevamos, realmente, para que veáis que da de sí, 21 años haciendo la ITV matrimonial. Y además son matrimonios que existen con muchísima alegría. Lo hacemos el último viernes de mes a las 9 de la noche para que ellos pongan una cuidadora o alguien, una típica sobrina que se queda con los niños, después de darles unos puntos para reflexionar sobre la espiritualidad matrimonial, la vocación a la santidad dentro del matrimonio. Pues ellos van a cenar, si puede ser, hablan ellos solos, que el gran problema de nuestros matrimonios es que no tienen tiempo para comunicarse. Y claro, esto es un tema muy bonito, ¿no? Y creo que es una invitación a que, bueno, pues ¿quién atiende a las personas recién casadas que están en nuestros matrimonios? ¿Qué grupos tenemos para esto, no? Y veo que ahí es urgente
la formación de seglares, y digo, no quería decirlo de broma lo de Dani porque me tengo mucho cariño, pero es verdad que el trabajo que está haciendo es muy importante. Estos temas de máster en familia, etcétera, son fundamentales. Los seglares lo aprecian muchísimo. Y en la parroquia se convierte en un instrumento apostólico de formación insustituible. Creo que ahí teníamos que intentar buscar en nuestras parroquias quién podría hacer estos máster y alentarles, financiarles incluso para que pudieran de verdad meterse, porque son de una ayuda extraordinaria, fundamental. Otra realidad que yo encontré en aquel momento es que todo el tema de las separaciones, año 95, estaba empezando a ser ya realmente la gran tragedia. Y me encontré muchas mujeres separadas que tenían separadas abandonadas, e incluso muchas maltratadas, psicológica y algunas hasta físicamente, que se encontraban de repente con 3 hijos, con 4 hijos, sin un duro, que tenían que sacar adelante. Y de hecho tengo una persona que en la parroquia a la que quiero muchísimo, no me importa decir más, don Enrique, por ejemplo, la conoce mucho y la quiere mucho, Crucita, una persona extraordinaria. Esta pobre mujer se encuentra con 5 hijos, sola y sin ningún recurso económico. Y porque una mujer de una profundísima espiritualidad, una mujer extraordinaria, ¿no?, ha dado carrera a los 5 hijos, limpiando escaleras y fregando. Hay gente verdaderamente santa y heroica, entre nosotros. Te puedes quejar, lamentar, empezar con enredos, y hay gente muy buena. Y esta mujer se vinculó mucho a su parroquia, la parroquia de Colmenarejo. Después en Santa María de Cala también ella pudo entrar, trabajar. Es que hay gente que a estas personas hay que atenderlas. Las familias rotas, las familias desestructuradas, los niños. Ahora que está dando el déficit de atención, que está el TDA, todas esas cosas que con los concertas y con todas estas cosas estamos a todos dando a los niños. Bueno, en muchas, lo que se viene a decir es un problema de padres. Es un problema de pareja que se proyecta sobre los niños. ¿Qué respuesta pastoral estamos dando a las familias desestructuradas, fracturadas, que realmente creo que son esas periferias? Nos decía ayer don Francisco Pérez en la Eucaristía que celebrábamos, ¿no? Decía, cuando yo le pregunté al Papa Francisco ¿qué quería decir con las periferias? Dice, no se trata de ir por ahí, las periferias están en casa, las periferias están en el corazón, las periferias están muy cerca. Y es ahí donde tenemos que implicarnos. Entonces, bueno, pues este grupo se llama Grupo Betania. Empezaron con una ilusión y después de estos años, de 20 años, un grupo muy fuerte que ha ayudado a cientos de mujeres a superar y a incluso buscar la santidad en sus circunstancias. Algunas han podido, ayudadas por los sacerdotes de la parroquia, pues regularizar o ir por la vía de la unidad matrimonial, pero en casos muy evidentes. Otras han visto que no era posible y aceptan su situación con toda normalidad. Y creo que ahí está también unas posibilidades que tenemos, pues, bellísimas, ¿no? Además, están surgiendo cada vez más grupos, movimientos específicos que tratan muy a fondo y muy teológicamente la espiritualidad matrimonial. Por ejemplo, el grupo Mater Dei, aquí en la diócesis de Madrid, que empezó don Juan Pedro Ortuño, con Carmen Álvarez, estuvieron ahí, vienen una vez al mes. Ahora yo tengo igual otro grupo nuevo que está surgiendo en unos matrimonios de Málaga que vienen. Todo, tenemos que estar abiertos a cualquier cosa sensata que ayude a los mismos retiros de Mos, que Joan también tiene en su parroquia, que estamos los dos muy contentos, ¿no? Son unos retiros que reorientan absolutamente la vida y reorientan absolutamente la familia. Y van muy pensados para las personas que están en un momento familiar, en un momento duro, y cómo desde cuando vuelves a sintonizar con Jesucristo, pues además las escuelas de padres interesan e importan mucho, y creo que ahí en las parroquias seguimos teniendo posibilidades de aquellos padres que tienen una especial sensibilidad para hacerlo bien en lo más importante que tienen que hacer, que es educar a los hijos como cristianos. Creo también desde las parroquias, y sobre todo más bien en los arciprestazgos que en las parroquias, tenemos que seguir trabajando en los centros de orientación familiar, los COF. Se han convertido en estos años en un instrumento insustituible. Pero hay cosas que ya los sacerdotes no podemos entrar, como son temas psicológicos, psiquiátricos, como son terapias, que efectivamente hay personas muy heridas, muy desestructuradas, y que realmente pues piden ayuda, y nosotros,
La parroquia no tiene los recursos suficientes. Entonces ahí, en la zona nuestra de Pozuelo, Aravaca, El Plantío, en una casa de religiosos que nos han prestado perfectamente, cada parroquia aporta un poquito a colaborar para hacer un centro de orientación familiar de zona, de manera que un matrimonio te dice, mire, nos queremos separar, lo estamos pasando muy mal, que queremos pedir ayuda, hemos ido al típico psicólogo, te cobra a 50 o a 100 euros la sesión y bueno, pues tampoco son muy partidarios de esto. Es decir, hay centros cristianos donde las familias puedan recuperarse y nosotros fomentamos la existencia de eso como ya más localmente, puesto que las parroquias rigen todavía el principio de la territorialidad, como es lógico. Y esa es una respuesta muy específica de pastoral familiar que creo que ya es impensable que una parroquia no esté vinculada a un centro de orientación familiar. Parece que es como vivir en la era cuaternaria, si no estamos viviendo en estas realidades, ¿no? Donde poder derivar a gente de confianza estas cosas. Hay además pues, el grupo de oración de madres. Yo creo que también en este sentido es un grupo que nace en Inglaterra con mucha fuerza y muchas madres se reúnen a orar para pedir por sus hijos, para interceder por sus familias. En fin, ya empezaríamos, pero creo que ahí cada uno tenemos que ver cuáles son las necesidades que las familias tienen en nuestras parroquias y qué respuesta les estamos dando desde lo que somos y lo que vivimos. Y creo que ahí, esta, y ya termino, porque yo decía que lo que tenía previsto más o menos era media hora de estar haciendo sugerencias, invitándoos a decir que es que tenemos hoy por hoy un espacio privilegiado para cuidar, para mimar, para atender a la familia. Cuando decimos que la parroquia es la casa de Dios en medio de los hombres, esa definición. De hecho, el lunes estuve en Pollo con don Leonardo, que estuvo ayer con los sacerdotes, me pidieron que diera una plática que era un poco cursi el título, la parroquia Oasis de Misericordia, ¿no? Pero bueno, ahí salen muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que todos tenemos la idea clara de que una humanidad desestructurada, desintegrada, desnortada, desorientada, todo lo que queráis, a la primera puerta a la que llaman normalmente es una comunidad parroquial. Y nosotros tenemos que afrontar con seriedad ese reto. Porque yo no sé si entonces esto que dice Papa Francisco, estamos los sacerdotes preparados, formados, para dar una respuesta alentadora a todos aquellos que llaman a la puerta pidiéndonos un poco de luz, de compañía, de escucha, de consuelo. Pues termino con una anécdota que me acuerdo de una mujer que vino, típico, ¿no? a charlar, y está, pues como era el último hora de la mañana, me cogió 1h15. Y cuando terminó, 1h15, un poco intenso, pero vamos, al terminar me dijo, bueno, padre, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es? Dije, no, es la primera vez que me escuchan mis problemas personales y familiares sin que me cobren nada. Y es verdad, que hay mucha gente que hoy en día, el escuchar, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla de todo este tema de las estaciones irregulares, hay que discernir, claro que hay que discernir. Tenemos mucho que hay gente muy herida que necesita, ¿no? Y me preguntaban ayer, cuando Francisco me preguntaba, Jesús, ¿tú cómo llevas todo el tema? La gente de la parroquia, cuando sabe todo el tema de que estoy casado por lo civil y tal, entienden perfectamente, por ejemplo, pues que no pueden comulgar, si no son las circunstancias. No se hace polémica. Ahora, evidentemente, si te vienen a confesar, mire, padre, te vienen a confesar porque tal, y es que estoy casado, pues dice, mira, ahora no te puedo contestar. ¿Por qué no vienes el miércoles o el jueves, 1 hora por la mañana, tranquilamente, te lo explico, lo hablamos, lo ves, las razones? Y normalmente, es decir, el 99% de las personas lo comprenden perfectamente. No es un tema, por lo menos en mi comunidad parroquial, no es un tema de polémica, es una polémica ficticia. Los temas de que si quieren que dar acceso a la comunidad, que no. Nos hemos inventado unas problemáticas que no son reales. Bueno, pues nada más que es esto. Entonces yo simplemente es lanzar el reto de que cada uno, desde su creatividad, desde sus circunstancias, que no sea una parroquia urbana que rural, que no sea una parroquia en la que... Bueno, pero no podemos estarnos parados. Es decir, es un momento de la historia único. Creo que es un momento grave, importante, y creo que es un momento para dar una respuesta en las comunidades parroquiales a una pastoral familiar general, o sea, transversal y específica o vertical. Muchísimas gracias.